Hoy vamos a empezar con el módulo de BIM. El viernes pasado, en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda han hecho una presentación del sistema CBIM. Lo hicieron por streaming. Nos permite ubicarnos con respecto a dónde está el BIM en la Argentina en este momento. ¿Qué es el CBIM? El CBIM es un sistema de implementación de BIM. El propósito de este sistema es desarrollar un conjunto ordenado de principios y lineamientos y procedimientos para regular y establecer una metodología de trabajo para áreas públicas interesadas en implementar procesos y mejoras prácticas de BIM. La idea es llegar a la implementación del BIM primero en todo lo que es la obra pública y después en todo lo que va a ser la construcción en general. La estrategia BIM argentina se inició en el 2017 y concluye en el 2024, bajo la expectativa de que para el 2025 la mayoría de los proyectos del gobierno habrán implementado BIM en alguno de sus procesos. Significa que para hacer una obra pública van a tener que presentar en documentación BIM y con lo que se llama, entre comillas, metodología BIM. Creo que es importante conocer la tecnología que probablemente sea necesaria para que usted el día de mañana desarrolle su tarea como arquitecto. Entre otras cosas, se dijo que se iba a promover la incorporación del BIM en la currícula de las universidades argentinas. Se enseña informática en muchas facultades del país, pero no en todas se enseña BIM. Estamos relativamente avanzados con respecto a otras facultades. Todo este proceso que les estoy mostrando que está ocurriendo ya en Argentina es un proceso que se viene desarrollando a nivel mundial. Empieza con una organización que se llama Building Smart, una organización fundada por las principales empresas desarrolladoras del software, que tiene su contrapartida en Argentina con BIM Forum, y que además tiene una serie de organizaciones y partes interesadas, como la Cámara Argentina de la Construcción, que está muy interesada en desarrollar la implementación BIM, sumado al hecho de la financiación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que está poniendo bastante dinero para eso en Latinoamérica. En Chile, en Brasil, ya se ha avanzado sobre este proyecto de implementación BIM, y en otros países ya está implementado. En Inglaterra, por ejemplo, la obra pública es mandatorio presentar en BIM. Definición de BIM. Bueno, hay dos formas de entender el BIM. Uno que es un tipo de aplicación informática de diseño asistido como Archicad, como Revit, como Allplan, y otra que es un método colaborativo para crear una base de datos digital del proyecto. Como tipo de aplicación informática de diseño asistido, podemos decir que es una categoría de aplicación informática de diseño asistido especializada en modelar y gestionar la información del proceso de diseño arquitectónico, utilizando la metáfora de los elementos constructivos. Etimológicamente surge de la evolución y especialización de los sistemas CAD, incorporando la tecnología del modelado paramétrico, desarrolla un lenguaje gráfico para representar los sistemas constructivos que componen un edificio. Hay una genealogía de los sistemas BIM. Uno podría pensar que en primer momento vienen las aplicaciones informáticas, con el agregado de los gráficos digitales empiezan las aplicaciones gráficas, con el agregado de la interacción gráfica, el mouse, una serie de cosas que se van desarrollando, aparecen los sistemas de modelado geométrico, y con la aparición de los objetos paramétricos y la programación orientada a objetos, aparecen los sistemas de modelado paramétrico. Y dentro de esta categoría, este salto cualitativo que se produce desde el modelado geométrico al modelado paramétrico, nace el BIM. Concretamente, para que entendamos a qué me refiero, originalmente uno tenía en los sistemas CAD y que es equivalente al sistema manual, uno lo que hacía es desarrollar la planimetría y el modelo una representación mental. Uno trabajaba con entidades geométricas. En el modelado 3D, el usuario empieza a modelar directamente la geometría 3D. Y las vistas pasan a ser la consecuencia de la proyección de ese modelo. Y el usuario empieza a trabajar con entidades geométricas en 3D. O sea, seguimos trabajando con geometría. Con los objetos paramétricos se produce un salto cualitativo. En vez de modelar con geometría, empiezo a modelar con objetos que simulan los objetos constructivos. Entonces, en BIM yo no voy a dibujar cubos o prismas o cilindros o esferas, sino que voy a dibujar, o mejor dicho, voy a modelar vigas, voy a modelar muros, voy a modelar puertas, voy a interactuar directamente con los objetos constructivos del edificio.
Y ese cambio de paradigma es lo que va a permitir asociar mucha información y poder procesar esa información en forma más consistente. Esto sería un ejemplo de lo que es un modelo BIM, donde lo que tengo es un conjunto de piezas, donde esas piezas ya no son caras, aristas, sino son puertas, ventanas, vigas, forjados, etcétera, etcétera. Obviamente hay una serie de reglas de conexión de esos elementos que van a reemplazar o van a ir de la mano de las reglas propias de los elementos geométricos. La segunda interpretación de lo que es el BIM es lo que se denomina generalmente como metodología. Para entender esto hay que ver la evolución de los sistemas digitales de diseño, partiendo de lo que es el concepto del informacionalismo, la revolución de las nuevas tecnologías de la información, de la informática, que producen el surgimiento de un nuevo paradigma tecnoeconómico, donde el factor clave determinante del aumento de la productividad es el procesamiento de la información. A diferencia de otras épocas, el manejo, el procesamiento de la información es la fuente de la mejora de la eficiencia. Esto produce cambios económicos en el mundo, en particular lo que es la organización de la unidad operativa del capitalismo, que es la empresa, y empieza a producirse transformaciones, pasando en forma muy esquemática, podríamos hablar de una empresa organizada en línea, una empresa organizada en red, donde el paradigma de la línea de montaje de Harrison Ford pasa a ser el paradigma de las automotrices japonesas o coreanas o el misma Safcania, donde lo que uno tiene es, en vez de tener una línea de montaje para producir grandes cantidades del mismo objeto, tiene unidades funcionales interconectadas, cada una especializada, y que se puede reconfigurar y mandan cosas de un lado a otro para darle mayor flexibilidad, mayor eficiencia y mayor adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado. Eso implica, dentro del emprendimiento de la arquitectura y la construcción, que podemos considerar que es la empresa, lo que sería la organización empresarial dentro de la arquitectura, que a su vez tiene dentro de uno de sus nodos el estudio de arquitectura y de ingeniería, produce una transformación de la organización de ese estudio o de ese emprendimiento. De una organización en serie, con un procesamiento lineal, basado en el flujo de datos del papel, a una organización en red con un procesamiento distribuido y basado en un flujo digital de la información, donde la palabra que empieza a tener un rol protagónico es colaboración. Y colaboración es compartir, procesar en paralelo, poder trabajar en forma distribuida y colaborativa sobre un mismo proyecto. Si uno se fija, esto no es mío, esto es sacado de internet, lo que son los modelos de los que estudian el BIM, lo que es el desarrollo del BIM, de los niveles de BIM, que en realidad lo que hacen ellos es pararse sobre el BIM, por eso es que ahí hay una primera línea que dice CAD, colaboración ninguna, que en realidad es una exageración, porque ya el CAD, la implementación digital de los sistemas CAD, ya implica mejorar los niveles de colaboración con respecto al papel, pero si nos miramos desde la perspectiva del lenguaje digital del OpenBIM, que es su futuro, se habla de diferentes niveles de desarrollo del BIM. Se habla de un primer estadio que vendría a representar más o menos el inicio de la computación gráfica, los sistemas de diseño, con el CAD en 2D. Se avanza cuando los CAD se desarrollan hacia el 3D y empiezan a aparecer los sistemas de modelado. Llegamos al estado actual donde se empiezan a desarrollar los primeros sistemas BIM y el futuro sería el OpenBIM, que sería un lenguaje para conectar todos los sistemas BIM en una sola base de datos. Por eso es que abajo hay un desarrollo donde hay un proceso de centralización de la información a través de un servidor. El futuro del BIM, esto tampoco es mío, esto son cosas que están en la red, que lo dice gente seria, aunque no parezca. Estamos en el BIM, Building Information Modeling. El siguiente paso que se vislumbra es el BAM, Building Assembly Modeling. ¿Qué significa esto? Significa ver la construcción ya no como un proceso de construcción, sino de ensamblaje,
donde un poco la idea, la metáfora sería que yo lo voy a imprimir al edificio de la misma forma que ustedes imprimen una maqueta en 3D. Simplificado, por supuesto, ¿no? Pero se supone de que habrá toda una industria que está muy modularizada, que tiene elementos constructivos que uno puede manipular en el BIM y que en última instancia es simplemente cuestión de ensamblar todas esas cosas que uno ha desarrollado en el BIM. Y por último, el BOOM, que es el Building Operation Optimization Modeling, que sería el BIM aplicado no solamente al diseño del emprendimiento, sino al diseño y mantenimiento y operación del edificio. Hay algunos que dicen que la cantidad de dinero que se gasta en el mantenimiento y la operación de un edificio, por ejemplo, nuestra facultad, es muchísimo mayor que el dinero que se gasta en la construcción. Entonces, lo que plantean es que el ahorro económico no está solamente en la construcción, sino que está básicamente en la operación del edificio. Cosa que en realidad todavía está por verse, no sabemos. Y después hay una serie de conceptos que se han puesto muy de moda en el mundo del BIM, que es hablar de las diferentes dimensiones, el 3D, que es el modelado 3D, el 4D, el 5D, el 6D, cosa que no comparto porque no son otras dimensiones. Pero bueno, forma parte de esta multidimensionalidad de disciplinas que se pueden ensamblar sobre el modelo de BIM, donde yo puedo hacer estudios directos de costos, puedo hacer estudios de eficiencia de energía, de iluminación, etcétera, etcétera. ¿Por qué Archicad? Hay varios sistemas BIM, pero ¿por qué Archicad? Bueno, acá arriba tenemos los tres principales programas de BIM, que es Archicad, Revit, Allplan. Lo que tenemos acá abajo es lo que se denomina Google Trends, tendencias de Google. Uno puede ir a Google Trends en la web, poner una palabra y Google le va a responder con un gráfico de cantidad de búsquedas que se han hecho sobre esa palabra. Entonces lo podemos tomar como un indicador indirecto del uso de cada uno de estos sistemas. Se supone que si uno busca más sobre un sistema es porque tiene mayor vigencia en el mercado. Lo que se puede ver es que Archicad, desde un comienzo, porque es uno de los pioneros del BIM, ha ido bajando a través del tiempo, pero bueno, se mantiene en una cuota más o menos importante del mercado. Revit, que es la otra curva, empezó de abajo y fue creciendo con el tiempo, y después tenemos Allplan con una tasa bastante baja. En realidad, hay dos grandes empresas en este momento en el mercado, donde una de las empresas es Autodesk, que tiene Revit y tiene AutoCAD y tiene 3D Studio y tiene un montón de software de diseño. Y por otro lado está Nemetschek, una empresa alemana que compró, que es los que produjeron Allplan y que compró Archicad, que es una empresa húngara. En realidad esas dos empresas son las que se disputan el mercado, una de las cuales Nemetschek tiene dos productos, que es Allplan y Archicad. La vigencia de Archicad, o mejor dicho, el origen de Archicad está en su emparentamiento con las Macintosh. Incluso se podría hablar que hay una cierta distribución geográfica o de dominancia de cada uno de estos sistemas en el mundo. Obviamente Latinoamérica y Estados Unidos están bajo la égida de Autodesk. Europa está compartida por Allplan y Archicad. Y bueno, y se dan diferentes situaciones en otros países. De todas formas, el motivo fundamental por el cual en la cátedra hemos optado por enseñar Archicad en vez de el Revit es el hecho de que Archicad desde sus orígenes implementó una interfaz con una perspectiva fugada, cónica, que fenomenológicamente nos parece mucho más apropiada para un diseñador porque está interactuando con la forma en que se percibe la forma, entre comillas, valga la redundancia, y no con esta imagen simétrica, esa proyección plana, que les encanta a los ingenieros porque mantiene la proporcionalidad de la forma, o sea, tiene una mayor correspondencia con las medidas del objeto, pero que en todo caso habla de un interés sobre la cuestión formal, no por la percepción, sino por, en todo caso, el cálculo, las dimensiones, etc., la parte dura. Creemos que, desde el punto de vista del diseño, lo que corresponde es tener una interacción con perspectivas. La idea es que gran parte de lo que ustedes aprendan de BIM lo aprendan a través de los instructivos.
porque es imposible que yo les transmita en una clase teórica cómo funciona Archicad. Entonces acá es simplemente tirar algunos conceptos para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Cuáles son los requerimientos para utilizar Archicad? Bueno, en primer lugar, corre en Mac o en PC. En el aula virtual está el video de descarga, donde ustedes pueden descargar cualquiera de las dos con licencia académica. Se recomienda un procesador, un Core i5 o un AMD equivalente, no sé cuál es el modelo de AMD equivalente, y con 8 GB de memoria. El sistema operativo tiene que ser de 64 bits, ya sea en Macintosh o en PC. La aceleradora gráfica no es un requerimiento indispensable, pueden trabajar tranquilamente con máquinas que no tengan aceleradora gráfica. Ya de hecho, los últimos microprocesadores, los Core, los AMD, vienen con un GPU, o sea, una aceleradora gráfica incorporada dentro del núcleo, y con eso Archicad funciona muy bien. Hay dos modos de trabajo. En realidad el BIM está pensado para trabajar en red, usando un servidor BIM con el modelo cliente-servidor para almacenar la información y para compartir el trabajo. Esto es lo que garantiza realmente el trabajo colaborativo. Sin embargo, la implementación del sistema del servidor BIM es más complicada. Nosotros tenemos una electiva, taller BIM, donde hacemos un ejercicio de ese tipo. Sin embargo, por cuestiones de práctica, vamos a trabajar con el modo proyecto solo. Así le ha puesto Archicad, no es el nombre mío. Es el sistema monousuario, donde ustedes van a trabajar sobre un archivo PLN, al igual que han trabajado con AutoCAD o SketchUp, interfase de Archicad. Cuando ustedes inicien Archicad, van a ver esta primera ventana. En esta ventana lo que se puede hacer es iniciar un proyecto nuevo o abrir un proyecto existente. Es importante desde el punto de vista del video que ustedes cuando inicien el proyecto se aseguren de que estén poniendo la plantilla genérica y el perfil de trabajo por defecto. ¿Por qué? Estos valores tienen efecto sobre la configuración de Archicad, sobre la forma en que se van a disponer las paletas, sobre la organización de la interfaz. Entonces, si ustedes quieren garantizar que haya compatibilidad con el video como ha sido grabado, tienen que asegurarse de poner estos dos valores así. Si abren un proyecto, tienen la posibilidad de abrir, fíjense, un proyecto Teamwork o un proyecto solo, que son las dos formas de trabajo. Nosotros vamos a crear un proyecto para demostrar la interfaz nada más. Un espacio modelo donde hay un modelo virtual, que es un edificio virtual, y cuando decimos edificio virtual, estamos poniendo énfasis en el hecho de que está compuesto de elementos constructivos. Ese espacio virtual con ese edificio virtual, que ustedes los pueden ver en 3D, pero en realidad lo que hacen es interactuar a través de vistas que pueden ser en 3D o en 2D. Pero ustedes van a operar sobre ese modelo virtual a través de las vistas. Entonces, estos son los principales elementos del sistema BIM, los componentes, los elementos constructivos, los objetos paramétricos, el modelo virtual y las vistas, y las conexiones que hay entre elementos. Les recomiendo a la paleta de herramientas reconfigurarla para verla en dos columnas con nombre de comandos. La interfaz de Archicad tiene una serie de paletas de herramientas, dentro de la cual está la paleta estándar, el menú desplegable, que contiene una enumeración exhaustiva de todos los comandos del sistema, una serie de paletas de comandos, un área gráfica de trabajo con pestañas que me permiten pasar de vistas, lo que se denomina el navegador del proyecto, que es una especie de índice que contiene todas las vistas disponibles en el proyecto, donde en una estructura de árbol uno tendría en las raíces, o mejor dicho, en los nodos debajo de la raíz, los tipos de vistas, por ejemplo, pisos, secciones, etc. Y los nodos finales son las vistas específicas. Cuando Archicad genera un proyecto nuevo, genera por defecto 3 pisos y genera por defecto 4 alzados, que son estos 4 alzados que están acá, estos 4 marcadores de elevación, los frentes. Otro elemento importante de
La interfaz es la paleta de herramientas que tiene agrupados por sectores las herramientas de Archicad, donde obviamente tenemos al principio las herramientas de selección, flecha y marco, las herramientas de diseño que son los comandos BIM propiamente dichos, acá están las vigas, las escaleras, cubiertas, etc. Comandos de dibujo, sería el equivalente a los comandos de dibujo en 2D. Acá en ArchiCAD ustedes van a tener también incorporado un CAD, un sistema de modelado 3D y un sistema de render. Ahora, nosotros vamos a poner únicamente énfasis en la parte de BIM. No vamos a ver la parte de 2D ni la parte de render. La parte de documentación, que son comandos asociados con el proceso de documentación, porque ArchiCAD es una máquina muy eficiente para documentar proyectos, y un grupo residual de comandos que nunca entendí por qué los pusieron en más. Hay una paleta muy importante que es la paleta cuadro info, es esto que está acá en el medio, que me va a mostrar, fíjense que va cambiando, me va a mostrar opciones pertinentes al comando en curso o al objeto que yo seleccione. Si yo selecciono un marcador, me van a aparecer opciones del marcador. ¿Cuáles son las piezas claves con las cuales van a trabajar en BIM? Lo veamos acá, le he puesto yo después en la paleta de comandos, pero es mejor una imagen que el icono. En primer lugar, la malla va a ser es una matriz de cara 3D, ya lo han utilizado en otros programas, incluso Mesh es un comando de AutoCAD, que permite la edición de los puntos de control y gracias a esto justamente se utiliza para la construcción de geometrías complejas como planimetría. Es el comando que en general se utiliza para hacer el terreno. Muro, hay que entender que el concepto de muro de BIM no es necesariamente el concepto, o sea, del concepto de muro, de viga, de columna, de forjado, no es exactamente el concepto que ustedes tienen preconcebido de la facultad. Hay veces que hay una aproximación. Por ejemplo, muro es un objeto paramétrico destinado al modelo de superficie de cerramiento vertical. Pero con muro yo voy a modelar diferentes tipos de cosas. Puedo modelar tabiques, puedo modelar muros estructurales, puedo modelar muros, supongamos, tipo Durlock, construcciones eco. Incluso hasta podría utilizar en algunas oportunidades el comando muro para modelar otras cosas que no son necesariamente muros. El criterio va a ser que ustedes van a tener un número limitado de objetos, de elementos BIM, elementos constructivos BIM. Entonces tienen que tratar de desarrollar un criterio de aproximación y adaptación de esos objetos que sea consistente para que cuando el día de mañana, que no lo vamos a hacer en el curso, ustedes procesen esa información con algún cómputo métrico, con algún tipo de programación de obra, con algún tipo de cálculo estructural, con algún tipo de cálculo de eficiencia energética, etcétera, etcétera, puedan leer esa información y tomarla en forma consistente. Bueno, hay diferentes tipos de muros. Estos son cosas particulares de ArchiCAD, lo que le llamamos el dialecto de ArchiCAD. Hay un concepto muro en el OpenBIM que es común a Revit, ArchiCAD, a todos los sistemas BIM, pero las particularidades que puede haber de tipo son de ArchiCAD. Pilar es un elemento paramétrico destinado a modelar elementos longitudinales y básicamente verticales, aunque admiten cierto grado de inclinación. En general, los elementos BIM tienen algún elemento geométrico que los representa en el dibujo. En el caso de los muros va a ser el eje del muro, que lo puedo ubicar a la izquierda, a la derecha, al centro. En el caso del pilar va a ser un eje lineal. Entonces, ese eje les va a permitir a ustedes manipular y crear el objeto. Vigas, que son objetos paramétricos destinados al modelado de elementos lineales y básicamente lineales, pero horizontales, pero también admiten cierto grado de inclinación. Nuevamente el eje de referencia es el elemento geométrico característico. Los forjados serían las losas. Los forjados tienen la particularidad de que únicamente pueden ser horizontales en ArchiCAD. Si ustedes quieren hacer un forjado con alguna inclinación, tienen que utilizar otro
otra entidad, como podría ser quizás cubierta. Muchas veces se utiliza el comando cubierta, que sí admite la pendiente para modelar alguna rampa o algún elemento que podría, en principio, uno pensar que sería un forjado. Hay diferentes tipos. Nosotros vamos a trabajar en todos los elementos constructivos con el tipo básico, pero Archicad incorpora en forjados, en muros, el tipo compuesto, que es un sándwich donde yo defino el detalle estructural, por ejemplo, un forjado, donde digo, bueno, empieza con un cielo raso de yeso aplicado, tendrá tantos centímetros de losa propiamente dicha, tendrá tantos centímetros de una carpeta, mezcla de asiento, etcétera, etcétera. Entonces yo podría definir todo ese paquete constructivo y trabajarlo como solo elemento. Pero nosotros no vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con elementos simples y básicos. Los objetos GDL de alguna forma serían equivalentes a los componentes de SketchUp o los bloques de AutoCAD, aunque en el caso de los objetos GDL de Archicad son elementos muy configurables. No es el todo nada de un componente de SketchUp que yo inserto y es lo que viene, sino que yo lo puedo reconfigurar y hacer muchas cosas. Puertas y ventanas. En realidad las puertas y ventanas son objetos GDL, nada más que vienen para ser trabajados como un subsistema de muros. Puertas y ventanas no pueden existir fuera de muros. Veamos algunos conceptos básicos de BIM. ¿Cómo se organiza la información? El problema cuando uno trabaja con un objeto tridimensional es la complejidad. Si ustedes han trabajado en SketchUp y han hecho modelos complejos, se habrán dado cuenta que es muy difícil manejar esa cantidad de objetos, incluso hasta de verlos, poder operar, cómo empiezo a separar las cosas, etc. El esquema de organización básico para 2D, usted ya lo conoce, son las capas. En 3D, el caso de SketchUp agrega los grupos, el esquema. Bueno, el esquema sería la organización anidada de objetos, que es, digamos, el esquema básico para trabajar en 3D, en particular cuando se va a parte de animación. Y en el caso de BIM, el concepto que se utiliza básico para organizar la información son los pisos. Están las otras cosas, porque están los grupos, están las capas, pero se agregan los pisos. Los pisos serían como una especie de capas con las cuales yo divido el edificio. Capas como por ejemplo en este caso, donde yo tengo un techo, una planta alta, una planta baja, fundaciones. Los pisos son niveles. No siempre los pisos son los pisos habitables con los cuales ustedes trabajan la vista de planta. Porque en este caso, fíjense, tenemos una vista de fundación, una planta de techo u otras vistas más. No todos necesariamente tendrán que terminar en una planta. Pueden ser que haya algunos pisos que sean operativos, pero la idea básica es que yo voy a organizar el modelo por pisos y va a haber un parámetro asociado con cada elemento que es el piso de origen. Es un poco como la capa de AutoCAD. Cuando ustedes generan una línea o cualquier cosa, le asocian un parámetro que es la capa. Y con la capa ustedes van a poder manejar la visibilidad de los objetos. Lo mismo ocurre acá. Yo tengo un parámetro que es piso de origen y tengo otro parámetro que es, voy a mostrar en piso, que es un parámetro que me permite determinar en qué pisos es visible un objeto. De esa forma, por defecto, en general, los objetos son visibles únicamente en el piso de origen. O sea, si yo dibujo un forjado en planta alta, no lo voy a ver en planta baja, no lo voy a ver en segundo piso. Pero yo puedo hacerlo visible. Otro concepto importante que hay que marcar diferencias es el concepto de material de construcción. Ustedes han trabajado en SketchUp con el concepto de material. El concepto de material como conjunto de parámetros de configuración visual de una superficie y en particular asociado a la aplicación de un mapa, un bitmap, una imagen, un mapa de textura, en Archicad se denomina superficie. O sea, el concepto que ustedes en Render manejan como material, en Archicad se denomina superficie. Y la superficie, junto con otras cosas, como por ejemplo una trama vectorial, que sería el tipo de dibujo en una vista vectorial que le corresponde al material,
el concepto de prioridad de intersección, el concepto de trama de corte, sumado a una serie de parámetros físicos, como por ejemplo la densidad, bueno, un montón de otros, el coeficiente de transmitancia térmica, etcétera, configuran el concepto de material de construcción. Entonces, en Archicad, material de construcción implica muchas cosas. Implica el peso específico, implica cómo se lo va a ver en 3D, cómo se lo va a ver en 2D, cómo se lo va a ver en una vista en corte. Va a implicar también cómo se va a producir cuando yo solapo dos elementos o diferentes materiales, por ejemplo, un muro de mampostería con una columna de hormigón armado, quién es el que va a prevalecer. Hay un concepto en Archicad que es la prioridad de intersección, que es una especie de jerarquía que tienen los materiales y cuando se encuentran prevalece el que tiene más jerarquía. De esa forma se simplifica el modelado, porque yo no tengo que estar resolviendo un montón de encuentros entre materiales porque se resuelven solos. Y después están las conexiones, esta parte más escabrosa, no lo vamos a ver realmente en detalle, pero el hecho de tener elementos constructivos que no son simplemente geometría, nos generan una serie de problemas de cómo producir las intersecciones, los encuentros entre diferentes elementos constructivos. Los tipos de vistas, hemos dicho que al modelo virtual yo lo voy a observar a través de las vistas son proyecciones geométricas, pero no siempre son necesariamente proyecciones, porque hay vistas que son, por ejemplo, los esquemas, que son planillas. Yo automáticamente Archicad va haciendo un recuento de las carpinterías que uno inserta o de las luminarias que uno inserta, etc. Y uno puede generar reportes del modelo en forma de planilla o en forma de texto. Entonces las vistas, el concepto de vista no solamente involucra la vista gráfica, sino también la vista como dato numérico o dato textual. Pero las principales vistas son las plantas, que están asociadas a los pisos, la vista en 3D, las secciones, documento 3D, que no es lo mismo que una vista en 3D, un documento 3D es una vista vectorial de una perspectiva 3D, y los alzados. Otra cosa importante en Archicad es cómo van a producir el ingreso de datos. Hay toda una serie de códigos o metodologías que son parecidas quizás a otros programas, pero cada uno tiene sus particularidades. Ustedes han trabajado en AutoCAD, donde han usado mucho probablemente los NAP. Y los NAP es esa herramienta que les permite capturar coordenadas en pantalla de otros elementos, de oposiciones geométricas características de otros elementos. Y Archicad tiene también un equivalente a los NAP. Un equivalente que es automático, no tienen que estar indicándoles a ustedes que quieren capturar una arista, un punto final. Simplemente lo que hacen es acercan el cursor y el cursor con la forma que muestra les va a indicar si están capturando o no algún elemento. Por ejemplo, si se fijan en el cursor, que bueno, está muy chiquito, pero algo van a ver. Cuando yo me acerco, cambia la forma del cursor. Por el momento, no le presten atención a los círculos azules o a las líneas azules que aparezcan. Si quieren, incluso lo pueden desactivar de acá. Cuando yo voy a modelar, ustedes fíjense, aparece la tilde o aparece el cursor Mercedes o aparece la intersección. En general, estas funciones se desarrollan de forma automática. Ya van a ver que puedo configurar, activar o no los puntos medios, puedo configurar algunas cosas, pero en general durante el curso van a trabajar con las opciones por defecto y pueden desentenderse, incluso no solamente, es un poquito más complejo, no son 3 cursores, pero no importa, porque hay un criterio más o menos lógico, donde por ejemplo cuando hay un lápiz, si estoy llegando a un punto importante, el lápiz va a aparecer en negro. O sea, tienen que prestarle atención a lo que Archicad dice. No hace falta aprenderse de memoria todos los cursores, yo les diría que casi no tiene sentido, porque va a haber ciertos indicios que a ustedes al poco tiempo de trabajar en Archicad se van a dar cuenta, que se pone en negro cuando aparece, etc. De todas formas, los cursores principales son los que les mostré recién. El informador.
Ustedes en AutoCAD trabajaban con la línea de comandos y en la línea de comandos ingresaban para una coordenada relativa, arroba, tanto coma tanto, una coordenada absoluta, etc. Bueno, en el caso de ArchiCAD van a trabajar con el informador. El informador es esta ventana que va junto con el cursor que dice distancia, ángulo, se llama informador porque informa. Esa ventana yo puedo acceder para ingresarle datos. Si yo presiono la tecla Tab, empiezo a recorrer los campos del informador que incluso se pueden expandir con las coordenadas específicas. En forma muy sintética, si yo quiero hacer una viga de una cierta dimensión, lo único que tengo que hacer es apuntar en la dirección que quiero y poner el número de la distancia que quiero ingresar. Entonces, con la ayuda del informador, ustedes tienen resuelto el problema de las coordenadas absolutas, relativas y la distancia. Automáticamente, cuando ustedes escriben un número, ese ingreso de datos va dirigido al informador si es que está activo. Obviamente, el informador se puede activar y desactivar con la paleta estándar acá. Líneas guías. Al igual que muchos otros programas, ArchiCAD implementa el uso de las líneas guías, que son referencias visuales y gráficas. Y son referencias gráficas también porque las líneas guías tienen coacción al cursor. Coacción significa forzar algo a hacer algo. Entonces, las líneas guías coaccionan al cursor, lo atraen y lo obligan a acercarse a ella. Las líneas guías que se activan con este icono, ahí está activado, ahí está desactivado, ahí está activado, se las genera arrastrando de estos pequeños iconos que están en los costados de la ventana, que están únicamente cuando están activados, obviamente. Se arrastran, se ubican en pantalla, con la particularidad que las líneas guías son atraídas por los objetos, o sea, no solamente eso, sino que además si yo me vengo, lo tiro sobre un objeto en diagonal, se va a producir, o sea, no es indispensable las líneas horizontales traerlas de la horizontal, también las puedo traer de la vertical, no hay ningún problema. Y esas líneas guías atraen el cursor. Me acerco, puedo capturar los puntos. Para operar con líneas guías, lo que tengo que hacer es genero una línea guía. Si yo quiero mover una línea guía después, lo que tengo que hacer es me posiciono un par de segundos, aparece un círculo de control, arrastro ese círculo de control y lo muevo. Obviamente, al igual que hemos hecho recién, yo podría a través del informador ingresar un valor que sea el desplazamiento de la línea guía y eventualmente presionando la tecla Control, fíjense que se agregó un signo más al lado del cursor, con la tecla Control puedo hacer copias. Esto de la tecla Control es expandible a otros comandos. Cuando yo muevo algo y presiono la tecla Control, hago una copia. Otro tipo de elementos de ingreso de datos son las líneas y puntos de coacción. ¿Qué son las líneas y puntos de coacción? Es lo que desactivé hace un ratito. Si yo me posiciono sobre un objeto, al poco tiempo aparecen unas líneas azules o unos círculos azules. Esos son las líneas y puntos de coacción. Las líneas y puntos de coacción son elementos que van a tirar líneas guías temporales. O sea, si yo agarro y activo un punto de coacción, me empiezo a mover y empiezan a aparecer una serie de rayos que están obviamente preconfigurados en ciertos ángulos determinados, que me van a permitir, por ejemplo, tomar un punto sobre el mismo eje de esta línea, o incluso yo podría activar un par de puntos de línea de coacción y podría empezar a encontrar encuentros o intersecciones entre esas líneas de coacción. ¿Cuáles serían los procedimientos generales para el ingreso y captura de datos? Captura de datos me refiero a que ustedes están modelando, tienen que ingresar una coordenada en algún punto determinado. Algunas veces ese punto está marcado de alguna forma en pantalla por la presencia de un objeto. En ese caso ustedes van a utilizar el cursor inteligente. Acercan el cursor al punto característico, esperan que se muestre el icono correspondiente y hacen clic. En otros casos, el punto ese puede no estar marcado en pantalla, pero puede ser inducible a través de la posición de otros elementos. Entonces, en ese caso podrían utilizar
las guías de coacción o algunas otras herramientas, como por ejemplo, combinar las posiciones. Supongamos que yo quiero modelar una viga que llegue hasta la altura de este forjado. Si yo tengo desactivadas las guías de coacción, yo podría, presionando la tecla mayúscula, restringir el movimiento del cursor a movimientos horizontales o verticales, el equivalente al modo ortogonal de AutoCAD, y simplemente, fíjense que el cursor proyecta la coordenada hasta la posición de la viga, podría venir y tomar la coordenada de otro lugar. En síntesis, yo puedo combinar métodos de ingreso para ubicar coordenadas en pantalla que no están indicadas por algún objeto. O también puedo marcar yo la coordenada con las líneas guía, porque yo puedo construir esa posición con las líneas guía. Y por último, puedo ingresar los datos por el informador. En el caso que tenga que hacer un movimiento, una copia, puedo ingresar por el informador la distancia. Hay un procedimiento general de modelado. Cuando digo esto me estoy refiriendo a que todos los comandos de Archicad tienen un mismo patrón general de operación. Ese patrón implica, en primer lugar, elegir el comando. Elegir el comando de la paleta de herramientas. Yo puedo hacer dos cosas cuando voy a la paleta de herramientas. Puedo hacer un clic o puedo hacer un doble clic. En BIM ustedes trabajan con objetos paramétricos y la característica de los objetos paramétricos es que tienen parámetros. Y no es que tengan 2 o 3 parámetros, tienen muchos parámetros. Y ese es el principal problema del BIM, la cantidad de parámetros que ustedes tienen que ingresar. Entonces lo que se usa mucho es establecer ciertos valores por defecto. El sistema trae ciertos valores por defecto, incluso hay ciertas preconfiguraciones organizadas en la forma de favoritos, que serían una especie de estilos que ustedes pueden utilizar. Entonces, el procedimiento general de modelado implica, en algunos casos, elegir el comando e ingresar los datos. Pero en general lo que ustedes tienen que hacer es pasar primero por la configuración de los parámetros del objeto. Y eso se hace con doble clic. Entonces, el doble clic me permite abrir la ventana, que siempre hay una ventana de configuración de parámetros de cada uno de los objetos. Y los que están dentro de esa ventana serán los parámetros considerados por defecto. O sea, los parámetros, los valores que se van a utilizar para cualquier operación de modelado. Una vez que han configurado los parámetros, en general tienen que venir al cuadro info para elegir otras opciones. Por ejemplo, si yo voy a modelar un muro, puedo configurar los parámetros del muro, si quiero de mampostería, quiero de tal espesor, quiero que vaya de tal lugar a tal lugar, que venga con tal color, etcétera, etcétera. Una vez que termine esa configuración, tengo necesariamente que elegir, en el caso del muro, lo que es el método geométrico. ¿Qué es el método geométrico? Bueno, quiero modelar muros rectos, quiero modelar muros curvos, quiero modelar muros utilizando los dos vértices opuestos para generar un cubo, por decirlo de alguna forma. Todos esos parámetros particulares, o por ejemplo, quiero modelar el muro a través del eje ubicado en el centro, en la cara interior, en la cara exterior. Todos estos valores que no son necesariamente parámetros del muro, sino que hacen referencia a la forma en que se va a construir, hay que elegirlos después de la configuración de los parámetros. Son las opciones del cuadro info. Y por último viene el proceso de ingreso de datos. Y para simplificarle un poco la vida, hemos hecho ciertas planillas donde hay una secuencia lógica para los casos normales para modelar cada uno de los comandos que van a utilizar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Elijo el comando muro de la paleta de herramientas, se abre la ventana de configuración de parámetros. Entonces lo primero que tengo que hacer es elegir el tipo de muro, porque el tipo de muro me va a habilitar opciones en la ventana. Después tengo que elegir el material, tengo que elegir el espesor, tengo que configurar desde dónde hasta dónde va el muro, tengo que configurar la apariencia del muro en 3D. Una vez que termino de configurar eso, acepto, paso al cuadro info donde están las opciones de modelado, donde tendré que elegir, por ejemplo, el método geométrico, quiero hacer un muro simple, un multimuro, etc. Aquí tengo que elegir dónde va a estar la línea de referencia y una vez que hago eso,
procedo con el modelado. Hay una serie de fichas que en realidad a las fichas pueden recurrir si tienen alguna duda. En los videos está en general, en todos los casos, descrito paso por paso la forma de modelar elementos básicos. Una parte fundamental del modelado es la edición de los elementos constructivos. Modelar no solamente es crear objetos nuevos, sino también editar los existentes. Y para eso tengo que primero seleccionar los objetos. Y en Archicad la selección es diferente que lo que es en otros programas de modelado 2D y 3D. En primer lugar, cuando habíamos dicho que en el cuadro info se habilitan ciertas opciones relacionadas con el comando en uso. En el caso de el comando flecha, que es la herramienta de selección, hay un par de opciones que son importantes que las conozcan. Me estoy refiriendo al magneto con flechita en la punta que tienen acá. Para que entienda un poco les explico la historia. Al comienzo de Archicad uno tenía que hacer clic sobre el objeto, pero seleccionando sobre alguna línea o algún gráfico del objeto. Eso hacía que cuando uno tenga, por ejemplo, una viga sobre un muro y sobre un forjado, sea un poco problemático seleccionar, porque uno hacía clic y ¿a quién estoy seleccionando? Entonces habilitaron un modo que permite detectar la entidad sobre la superficie. O sea, fíjense que el forjado yo lo puedo detectar no solamente sobre el borde, sino también sobre la superficie. Este magneto es el que habilita esa función. Traten de recordar siempre el magneto activado para que detecte las entidades por la superficie. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la configuración recomendada? Bueno, después tienen un par de opciones. Ustedes saben que en AutoCAD, por ejemplo, cuando abren una ventana de selección de la izquierda hacia abajo, es diferente que se hace de abajo hacia arriba, el window, el crossing. Bueno, ese tipo de cosas ustedes las configuran acá. Si quieren que funcione como un window, que seleccione todo lo que está adentro, únicamente lo que está adentro, o lo que está adentro y cruzando la línea de selección. Entonces, ¿cuáles son las formas de seleccionar? La primera es la selección individual cuando yo hago clic sobre un objeto y selecciono un objeto. Si yo quiero hacer una selección grupal, selecciono el primer objeto y presiono la mayúscula y selecciono el segundo, el tercero, el cuarto. Eso es común en muchos programas. Eso ya lo deberían saber. ¿Cómo funciona la selección en ventana? Hago así, abro y selecciono. El problema es que la selección en ventana, cuando uno tiene forjados y tiene cosas dentro del forjado y uno quiere hacer una selección en ventana, no lo puedes hacer porque cuando haces clic se selecciona el forjado. Es muy común que a ustedes la selección en ventana les resulte poco práctica porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, tienen forjado y el forjado ocupa la mayor parte de la superficie del edificio. Entonces, bueno, van a tener que buscarse formas de hacer ventanas que dejen parte del forjado afuera. Entonces, tenemos la selección individual, tenemos la selección por ventana, tenemos también la selección por tipo de elemento. Si yo vengo y hago acá edición, tengo seleccionar todo, o sea, select all de AutoCAD, selecciono todos los objetos que hay en el dibujo, pero fíjense que si yo selecciono acá el comando forjado, el comando de edición se convierte en seleccionar todos los forjados. Si yo quiero seleccionar un tipo de entidad constructiva, supongamos, quiero cambiarle el contorno a todas las columnas que hay en la planta, preselecciono, o sea, activo el comando pilar y vengo acá y digo selección todos los pilares. Es una forma simplificada de seleccionar por tipo de entidad. Un caso muy común es el tener elementos apilados en Archicad. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno hace clic sobre elementos que están apilados? Bueno, en general Archicad tiende a seleccionar no necesariamente el último, sino lo que considera que está arriba.
Archicad tiene un ordenamiento de objetos en 2D en planta que tiene relación con lo que pasaría en 3D, aunque no siempre es exactamente lo que pasa en 3D, que hace que haya ciertos objetos que estén arriba de otros. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar el forjado? Supongamos que quisiera seleccionar o que tenga un muro ahí debajo de esta viga. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Archicad tiene un sistema que es la preselección de objetos. Si yo me vengo, posiciono sobre un objeto y espero un ratito, solo se preselecciona. Si yo presiono la tecla Tab, empiezo a conmutar los objetos que están en la pila, o sea, apilados debajo de la posición del cursor. Puedo moverme hasta el objeto que quiero seleccionar y ahí hacer clic. Adviertan también que cuando se preselecciona aparece cierta información. Esa información es útil, por ejemplo, para distinguir cuando yo tengo dos forjados a diferente altura, o cuando tengo dos vigas o dos muros con diferentes condiciones. Ustedes se pueden fijar acá, por ejemplo, la altura, la elevación del objeto, o el ancho, o alguna de las propiedades geométricas que les pueden permitir distinguir entre un par de elementos. Otra cosa que no sirve hacer clic en cualquier lugar de los objetos. Hay que hacer clic en ciertos lugares específicos. Si ustedes se fijan, cuando yo toco un objeto aparecen ciertos puntitos, ¿ven? En general, donde están esos puntitos es el lugar donde Archicad quiere que lo seleccione. Ya van a ver, en los videos está descrito los casos particulares que van teniendo con columnas, etc. Habíamos dicho de que había que modelar, y modelar era no solamente crear cosas nuevas, sino editar cosas existentes. ¿Cómo hago para editar los objetos en Archicad? Hay comandos de edición específicamente. Ustedes van a ver que cuando yo selecciono acá aparecen ciertos comandos como recortar, filete, chamfer, bueno, estoy diciendo en inglés, en AutoCAD, redondeado, etc. Pero aparte de eso, Archicad tiene un sistema que es más intuitivo, más parecido a los programas intuitivos que tratan de mostrar qué cosas se le pueden hacer al objeto. Entonces, si yo selecciono un objeto y le hago un segundo clic, aparece una paleta. Esa paleta es una paleta de comandos de edición, donde yo voy a tener comandos como, por ejemplo, insertar nuevo nodo. Voy a tener comandos como, por ejemplo, desplazamiento de la cara, etcétera, etcétera. Según donde haga clic, van a aparecer ciertos comandos u otros. Si yo hago clic sobre un nodo, me va a aparecer, por ejemplo, la opción esta que es redondear, que no va a estar probablemente, o no sé si está en realidad, que no va a estar exactamente cuando yo hago clic sobre una arista, porque se supone que los comandos de edición dependen de qué cosa he seleccionado. Entonces, en general, cuando ustedes necesitan editar un objeto, hacerle algo, transformarlo, correrlo, moverlo, etc., lo que van a hacer es seleccionarlo, hacer un segundo clic y de la paleta de herramientas buscar, la paleta de comandos de edición, buscar cuál es el comando que se adapta a sus necesidades. Si ustedes mantienen el cursor sobre alguno de los iconos, van a ver que aparece un pequeño mensaje que indica el nombre del comando.